Muy bien, pues creo que por el momento somos todos para ya no seguir retrasando y para darle ya la bienvenida a Javier y que exponga como ha sido costumbre y luego podamos conversar, ¿no? Que creo que va a haber algunas preguntas y salieron, por lo menos para mí salió como una beta distinta ahora en este, no sé si distinta, pero que bueno, que a lo mejor habría que explorar para el trabajo introductorio de esta propuesta, ¿no? Con el libro. Entonces, si ya estamos listos, Javier, buen día y adelante. Gracias, buen día a todos nuevamente. Voy a intentar compartir un PowerPoint para guiarme y puedan también ustedes viéndome un poco. No sé si ahí pueden apreciar la diapositiva. Sí, ahí está, ahora sí se ve. No la tengo a la vista, pero bueno, creo que Ah, ahí sigo. ¿ya? A veces se tarda un poquito y Bien, ya está, ¿verdad? Sí, se ve bien, se ve bien. se puede ver Perfecto. bien, Javier. Gracias. Bueno, entonces inicio. Bien, he tratado de un poco enfocarme en esta parte del perfil de Ordóñez. En realidad es una de las partes que estoy trabajando en la tesis ahora de doctorado y que intento pues explorar esta beta, ¿no? Pues bien, este personaje me parece bastante importante para la cuestión de la geología en el siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, ¿no? Y es un personaje que me ha llamado bastante la atención precisamente porque ha aportado en diferentes áreas de las mismas ciencias de la Tierra y entre ellas está la geología del petróleo. Eh, este personaje nace en la hacienda de San Nicolás Peralta, que se encuentra en el Estado de México hacia 1867, que luego de una serie de certidumbre ahí con los dueños por cambio de propietarios, etcétera, pues y además del fallecimiento del padre de este personaje, pues la familia decide emigrar, ¿no? a Pachuca, en específico a esta área de San Miguel Regla y finalmente se asienta en Pachuca, ¿no? Que en esa época pues estaba marcado por una fuerte industria minera, ¿no? Sobre todo la producción de plata. Y que más o menos esta migración la hicieron a principios de los años 70 del siglo XIX, cuando pues entonces la producción minera en ese distrito minero que es de Pachuca del Monte era o ocupaba el 16% a nivel nacional, es decir, estaba bastante fuerte, ¿no? La familia, pues la podemos encontrar en la estructura socioeconómica, en la de trabajadores de la agricultura y la minería, que para entonces, pues en esta segunda mitad del siglo XIX más o menos rondaba el 60% de la población total. Y luego de que pues algunos de los hermanos mayores de la familia bueno, hermanos de Ordóñez, de Ezequiel precisamente, pues logran asentarse en algunos labores relacionados con la minería y pues de alguna manera empiezan a empujar a Ordóñez a los estudios, ¿no? Después de que se alfabetiza ahí en Pachuca, pues se va a la Ciudad de México, ¿no? A otro escenario bastante distinto a lo que había vivido en los primeros años en la hacienda en el Estado de México y luego acá en Pachuca, ¿no? Y pues incursiona en la Escuela Nacional Preparatoria hacia 1881. Luego de una estancia complicada, porque, sobre todo por cuestiones económicas, pues logra de alguna manera terminar los estudios. Se inscribe en 1886 en la Escuela Nacional de Ingeniería. Por entonces era presidida por Antonio del Castillo. Eh, esta circunstancia de la cuestión económica pues le siguió durante este lapso y pues estuvo a punto, ¿no? de salir de sus estudios, de dejarlos y manifestándole esto a algunos profesores, incluido pues al director de la misma, pues lo apoyan y lo designan hacia 1887 como conservador del Gabinete de Materiales de Construcción
y luego de unos meses lo cambian al conservador del gabinete de Minería. Además, pues tiene que, se le asigna de manera como, como suplente o auxiliar, vaya, en clases de geología y mineralogía. Posteriormente, el ascenso va a ser pues relativamente rápido para Ezequiel Ordóñez, y ya para 1891 pues es nombrado geólogo, petrógrafo y paisajista en el Instituto Geológico de México, cuestión que ya había sido planteada desde que perteneció a la Comisión Geológica de 1888. Y por cuestiones de trabajo se pudo titular de ingeniero topógrafo e hidrógrafo hasta 1893. Voy a ir un tanto brincándome varios datos, voy un tanto rápido porque básicamente es nada más por protocolo exponerles esto, y como quiera ya en la lectura que pudieron ver, pues ahí con más detenimiento detalles que ahorita podemos discutir. Y bien, en la cuestión petrolera, mientras tanto, ¿no? Pues se tiene constancia de que empezó a gestarse desde principios de la década de 1860, sobre todo en esta zona del Golfo de México, en la cuestión Tabasco, Veracruz, y pero digamos que de manera bastante incipiente, ya que no había las condiciones, ¿no? Para que se desarrollara una industria como tal, muy poca inversión, pues vías de comunicación bastante escasas, no había desarrollo ferrocarrilero hasta entonces, etcétera, ¿no? Sin embargo, ya hacia la década de 1880 la empieza a acentuarse esta industria, ¿no? Sobre todo por algunos empresarios norteamericanos que vienen y más bien se dedican a la cuestión de distribuir algunos derivados de petróleo. Empieza a haber sí exploración un poco más en otras áreas de la República, pero bastante moderada, con una producción muy, muy baja que todavía no representaba algo significativo como tal en términos comerciales para esa época, ¿no? Y un tanto más se empieza a consolidar este sector hacia la década de 1890, cuando Pearson y Doheny, dos empresarios extranjeros, el primero inglés, el segundo estadounidense, pues se ven atraídos por la explotación de petróleo, ¿no? El primero porque empieza a hacer un recorrido por el istmo para estructurar algunas vías del ferrocarril del istmo de Tehuantepec, y entonces se percata, ¿no? de estas chapopoteras al margen del camino y ve en ello un potencial. Lo mismo Doheny, nada más que Doheny recibe la invitación de Robinson, que era el presidente del Ferrocarril Central Mexicano, que de igual manera al paso de entre San Luis y Tampico, perdón, el puerto de Tampico, Tamaulipas, pueden apreciar estas chapopoteras, ¿no? Y eso es lo que empieza a llamar la atención para hacer inversión aquí en México. Posteriormente hay otro acontecimiento que también, digamos, abona en el asunto y tiene que ver con la cuestión del Instituto Geológico de México, que entre sus actividades, además de participar, o digamos, además de hacer el levantamiento de información a nivel del territorio, pues tenían que ir a exponer a exposiciones universales o en su defecto a congresos geológicos internacionales. Y uno que tuvo una gran peculiaridad fue el de Rusia, de 1897, en el que pues se pudo ver que la industria petrolera en Rusia era bastante similar a la estadounidense. Y por primera vez en estos recorridos que se hacían en los congresos, pues tenía una temática de tinte petrolero, ¿no? Sobre todo porque en los congresos anteriores, pues los países en los que acudían, pues no había esta industria, salvo Estados Unidos. Entonces, hacia finales del siglo XIX, pues Porfirio Díaz comienza a interesarse en dicha industria, ¿no? Además de que hay un informe breve, pero bastante interesante, que presentan Ordóñez y Aguilera, quienes fueron los comisionados, ¿no? Sobre cómo estaba el asunto en Rusia. En tanto, pues hacia 1900, ¿no? Empiezan a darse las primeras inversiones del norteamericano Edward Doheny en el sector petrolero, ¿no? Y en ese ámbito, pues también ya estaba Pearson considerando también hacer ya fuertes inversiones en ese sector. En ese contexto, pues en diciembre de 1901 se promulga la ley petrolera, la cual facultaba al Ejecutivo, al Ejecutivo Federal, digamos, de alguna manera controlar
la cuestión del petróleo en su afán o en su intento de más o menos tratar de moderar los capitales norteamericanos en favor de los ingleses, ¿no? Era una cuestión que se empezó a sentar ya hacia el último tercio del porfiriato, que ya un intento que fue bastante tarde para tratar de moderar eso, ¿no? Ya que los norteamericanos de aún así ya llevaban gran ventaja. Posteriormente, con a base de una serie de condiciones, pues empiezan a emerger aquí en México los primeros pozos petroleros con potencial comercial. Y sobre todo, pues empezamos, ¿no? En 1902, que a partir de aquella ley petrolera del año de 1901, pues se crea una comisión que está organizada por Ordóñez y Villarello, que era otro ingeniero minero que también laboraba en el instituto, quienes fueron comisionados para ir a hacer una inspección en los terrenos de la Huasteca, en particular los de Bikini, ¿no? Y pues, como les he explicado en el texto, fue de opinión dividida. Ordóñez afirma que hay potencial petrolero, mientras que Villaredo de lo contrario. Entonces, lo que el gobierno porfiriano pues optó por la opción de Villarello, ¿no? Tiéndase un poco en el contexto de que se intentaba moderar un tanto a este capital norteamericano y darle tiempo al inglés, a Pearson, para que desarrollara su industria. Finalmente, hacia abril de 1904, Ordóñez de alguna manera localiza el primer pozo petrolero, señala dónde tenían que hacer la perforación, y al alcanzar más o menos los 500 metros de profundidad, brota el petróleo en cantidad de 1.500 barriles por día. Entonces, a partir de ese hallazgo, se considera que surge la industria petrolera como tal, porque ya tenía un valor comercial importante, que si bien no resolvía del todo el negocio, ya era una cuestión que esperanzaba, ¿no? a la empresa petrolera. Se fue a acentuar más la industria con otros hallazgos de mucho más talante hacia 1910, sobre todo más cargados hacia el Golfo de México, y en particular fueron 3 pozos que se descubrieron en ese año de 1910, el de Juan Casiano 7, en este en particular también fue hallazgo de Ordóñez, y luego los de Potrero Llano 4 y Tierra Amarilla, que ya fueron hallazgo de la empresa de Pearson, es decir, del otro grupo empresarial ingleses, y que estuvieron a cargo de otros geólogos petroleros, ¿no? Sin embargo, ese son el despunte en esa fase es el que va a emerger durante la segunda década del siglo XX, el potencial petrolero, que va a ser tan importante que incluso va a parar a la Primera Guerra Mundial gran parte del petróleo que se descubre aquí en México. Luego, más tarde, en 1914, se encuentra el pozo de Furbero. Más bien se da un nuevo redescubrimiento con Pearson ahí. Y el Cerro Azul 4 en 1916, que también es localizado por Ordóñez en conjunto, me parece, con otro geólogo norteamericano. Y precisamente este último fue uno de los que abasteció las flotas navales inglesas para la Primera Guerra Mundial. Finalmente, en el último apartado que titulé La geología del petróleo, y que un tanto busqué definir un poco esta cuestión para darle un matiz, ya veremos si es factible o no dejarlo ahí en el texto, pero en resumen, pues un geólogo petrolero no era más que un teórico y experimentador sobre el origen y localización del petróleo con base en conocimientos geológicos. Y se tiene por antecedente que el norteamericano Israel White se considera que fue el primero en experimentar y comprobar su teoría, que él denominó anticlinal, por la forma en que estaba dispuesto el petróleo en el subsuelo, ¿no? Entonces, con base en esa serie de información, perforó de tal manera que pudo extraer pues, petróleo a gran escala, ¿no? Ezequiel Ordóñez hizo lo propio en el caso mexicano a partir de que empieza a empaparse de la industria cuando viaja a Rusia en el 97 y cuando hace su hallazgo en 1904.
En esto me quedé bastante corto, lo admito de una vez, pero Ordóñez tiene su propia teoría, la cual llama eh, cuellos volcánicos y que es lo que tanto pienso explotar más en la tesis, pero ya ahorita discutiremos un poco más porque me parece que esto debió estar ahí en el texto o debe estar ahí en este texto, por lo menos algunos datos importantes que aborden esta parte, sobre todo de la geología del petróleo, que manifiesto en el título, ¿no?, de la investigación. Bueno, Ordóñez laboró de 1891 formalmente a 1906 en su primera fase como geológico. De 1897 a 1906 estuvo de subdirector y después por presiones del gobierno, es lo que se puede percatar, Ordóñez decide salirse del instituto e irse al sector privado. Sin embargo, cuando las fuerzas de Carranza logran ya en el periodo de la Revolución Mexicana un poco ya ir conquistando ese escenario, de 1916, perdón, es convocado para dirigir en esta ocasión el instituto, que ya va a cambiar el nombre a departamento. Entonces, él está de febrero del 16 a febrero del 18, aunque él se retira en el 17, por ahí como en octubre, noviembre, no recuerdo bien, y regresa al sector privado y deja como en ahí encargado a un segundo, y él prefiere trabajar en el sector privado. Sin embargo, el llamamiento que se le hace a Ordóñez en esa época o en ese contexto ya es porque es una autoridad y digamos, goza de una reputación amplia en el sector de la geología del petróleo y por eso es llamado a dirigirlo, ¿no? Además, en ese breve periodo ordena a otro ingeniero de apellido Bustamante a que recolectara todo lo que se había escrito sobre la geología del petróleo en México. El trabajo se publicó bajo auspicio del instituto, que en ese tiempo cambió de nombre, y en ese contexto también que se reorganiza o digamos recibe una serie de modificaciones los planes y estudios de la Escuela Nacional de Ingenieros, que ahora ya pertenecía a la Universidad Nacional, pues en la carrera de ingeniero de minas ya abren un curso por primera vez que tenía el título de explotación del petróleo. Y se va a designar a Ezequiel Ordóñez como el profesor que le imparta. Entonces, esto de alguna manera eh, refuerza la idea o el supuesto de que Ordóñez era considerado el máximo exponente en el tema, ¿no? Y sobre todo hay un gran vacío por parte de los historiadores en que no han explotado esta beta, porque yo todo lo que me he encontrado de trabajos desde la época y más recientes, todo lo que se señala a Ordóñez como el padre de la geología del petróleo en México es por parte de ingenieros, ¿no? Y no de historiadores. He encontrado dos, tres trabajos de historiadores que lo refieren, pero no abundan en el tema. Y es algo que me interesa bastante desarrollar, sobre todo en la tesis, pero quiero que en este capítulo también ya quede algo más consistente. Yo de mi parte no me extiendo más y más bien estaría interesado por escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, tenemos problemas con Marisa, que se fue la luz en su casa. Parece que ya se restableció el servicio, pero está teniendo dificultades para entrar. Esperemos que se pueda conectar pronto. Y el cita me había dicho que no estaba, pero creo que ya está. No la veo, pero bueno, podemos empezar. No sé quién quiera comenzar. Ahí estás, muy bien, buen día. Entonces, ¿quién quiere comenzar con las preguntas? ¿Puedo yo que ya abrí el micrófono? Bueno, muy ¿Se bien. puede? Sí, ¿O claro. alguien más? No sé si alguien había levantado la mano y no vi. Todavía no, así que puedes iniciar. Bueno, muchas gracias Laura y saludos a todos, a todas. Qué gusto verlos. Em,
Sí, me conecté unos minutos un poquito tarde, discúlpenme, aquí cuestiones de trabajo, pero quiero decirle a Javier que me gustó mucho su texto, me gusta mucho el personaje, yo no tenía idea de él, no lo conocía, creo que nunca lo había escuchado, y yo me quedé pensando, pues este es un gran ejemplo de lo que es un artífice un artífice, un emprendedor y constructor del progreso porfiriano, ¿no? Yo dije, si esto no es un ejemplo, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Porque un hombre que incursiona precisamente en algo tan, si se me permite decirlo así, tan novedoso como el petróleo, o sea, de verdad, en algo que irrumpe en la historia de la humanidad, pues claro que me quedé pensando, este es el ejemplo perfecto. Por supuesto que todos los demás, ¿no? Y todos los que cada quien está trabajando, pero por la temática, por el negocio, en la ciencia en la que anda metido este hombre, me pareció el ejemplo perfecto. Eh, bueno, pues para comenzar un poco, más bien para ir al comienzo de tu texto, Javier, eh, sí, de verdad que me gustó mucho la forma en la que describes el panorama desde el inicio, ¿no? Desde la familia, el origen de la familia, el contexto en el que viven, las circunstancias en las que se encuentran, los espacios en los que se mueven, en los que viven, se trasladan, se ubican y cómo poco a poco van, pues eso, luchando por salir adelante. A mí me gustó mucho ese detalle con el que describes todas esas circunstancias, porque permite, pues sí, mucha claridad para conocer este tesón y esta ímpetu, no solamente de él, sino de toda la familia, pero claro, como en la parte central de tu texto, pues es él. eh, esas dos, tres ocasiones en las que dices, estaba a punto de darse por vencido, a punto de desistir, pero bueno, pues como ese medio del que se rodea y la posibilidad de estudiar, de prepararse, pues ahí lo van llevando, ¿no? Lo van jalando y claro, pues se forma, se prepara, estudia, empieza a formar parte de esos círculos pues de ingenieros y de gente que está metida en este asunto. Y bueno, pues eso, me gustó mucho esa descripción, ese detalle con el que narras, además, bueno, las circunstancias económicas que se viven mientras están ellos allá viviendo en Pachuca, no recuerdo ahora exactamente en qué zona de Hidalgo, pero sí, todo ese detalle que das, eh, me parece que da forma a un texto tú dices ahí en tus páginas, pues faltaron algunas ideas, esto se está trabajando, pero yo creo que sí da forma a un texto que nos permite conocer a un personaje de forma muy completa, su formación, su origen, su formación, su desarrollo y como decía al principio de mi intervención, pues esta manera de involucrarse en algo pues que de repente se asoma o de repente se descubre, se explota, pues lo, 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 lo vincula, lo introduce en este medio tan agitado, ¿no? En el que se convierte y estando México en medio de esas dos, el petróleo mexicano en medio de esos dos intereses y él como un protagonista de todo esto, ¿no? De los ingleses y de los norteamericanos. Pues él un protagonista de esto, así que bueno, pues me gustó mucho conocer al personaje y leer tu texto, que como digo, me parece muy interesante y que nos da muchos elementos, pues yo quisiera saber más, ¿no? Por ejemplo, de esos viajes, de ese viaje a Rusia, me encantaría, me encantan esos temas y yo dije, quiero saber más de esto. Pero bueno, pues por ahora eso, Javier. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Quizá, no sé si tal vez hacemos varias preguntas y luego, como dicen en Puerto Rico, reaccionas a eso, ¿sí?